Hola, bienvenidos a mi canal. Comentemos la lectura. Iniciaré con el título Arráncame la vida. La autora es Ángeles Mastretta. Es una escritora nacida en Puebla, el 9 de octubre de 1949. Escribe novelas, ensayos y trabajos periodísticos. En lo personal me gustó porque va de la mano con una historia de amor y los sucesos y acontecimientos de esa época. La narración se desarrolla en Puebla, un lugar muy bonito, digno de vivir un inicio, un desarrollo y un final de amores que terminan en tragedia, y la reflexión profunda de Catalina, que creyó que su vida cambiaría a partir de que conoció a Andrés Asensio, con quien se casó solo por lo civil, creyendo que viviría un amor libre, apasionado e intenso. Al inicio lo quiso demasiado y él la quiso a su manera. Andrés la fue desilusionando por sus actitudes, tanto en su adolescencia, juventud, hasta su vida adulta, en donde se da cuenta que realmente jugó con los sentimientos de todos, de ella, de su familia, de las mujeres que tuvo, de los hijos propios y ajenos que ella tenía que recoger, alimentar y educar. Qué difícil vida y qué difícil la entrega total y apasionada a un hombre que resultó practicar su machismo e individualismo. Dos personajes principales que viven una historia tan profunda e intensa como lo es el mismo título, Arráncame la vida. Es como si dijeran, esta vida que te di y me diste y la vivimos intensamente, tienes el derecho de arrancármela y hacer de ella lo que te dé la gana. Así trataban a las mujeres, como un costal vacío al que tenían que llenar con cosas vanas y superfluas, porque creían que las mujeres no tenían otra cosa que hacer, ni que pensar, ni que aprender, solo dejarlas solas en casa a cuidar niños propios y ajenos, aprendiendo a cocinar y a tejer sus horas con pensamientos e ilusiones sin ningún presente ni futuro. En ese momento de la historia que va creando la escritora, realmente era dar un orden en la vida política y religiosa, educativa y social de todo el país, siendo la Revolución Mexicana el movimiento armado que inició en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que termina con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos de los mexicanos y la educación en México. Las injusticias, el desafío, la traición, el amor, el nacionalismo, quién ganaba, quién perdía, las clases sociales, las enfermedades como la tifoidea, la opacidad en la mujer, la nula equidad de género, el casamiento de niñas de 14, 15 y 16 años, como le pasó a Catalina, siendo costumbre de los hombres tomarlas o dejarlas a esa edad, el comunismo, la infidelidad. La escritora teje los hilos y mueve a los personajes y les da vida, sentimientos y conocimientos, hasta libre albedrío, dándonos a conocer parte de la historia, su texto y contexto para disfrutarlo y comentarlo. También habla sobre la guerra de los cristeros o cristiada. Fue una guerra civil en México y tuvo su permanencia 3 años, de 1926 a 1929. El asunto era que la iglesia ya no estuviera de la mano con la política, donde el presidente Plutarco Elías Calles no quería la participación de la iglesia. Comento que fue el inicio de reformas que cambiaron en la creación de una educación laica, científica y nacionalista, con todo empeño de romper con la influencia de la Iglesia Católica y promover valores patrióticos y progresistas. Posteriormente, en 1947, cuando las mujeres mexicanas empezaron a ganar terreno en la vida social y política, el 3 de julio de 1955, las mujeres emitieron por primera vez su voto en México, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. Te leeré algunos fragmentos de acontecimientos breves de los personajes de Catalina y Andrés, y que a mí me parecieron sobresalientes, y un poco de historia de cómo se conocieron y cómo estaba el país en su lucha armada.
Este año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos. Lo conocí en un café de los Portales. ¿En qué otra parte iba a ser? Si en Puebla todo pasaba, en los Portales, desde los noviazgos hasta los asesinatos, como si no hubiera otro lugar. Entonces tenía más de 30 y yo menos de 15. Estaba con mis hermanas y sus novios. Cuando lo vimos acercarse, dijo su nombre y se sentó a conversar entre nosotros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo, y riéndose, confianza, como si tuviera dos bocas. El pelo, después de un rato de hablar, se le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma insistencia con que él lo empujaba hacia atrás, en un hábito de toda la vida. No era lo que se dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande. Pero yo nunca había visto unos ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre. Yo me hubiera casado en catedral para que el pasillo fuera aún más largo, pero no me casé. Andrés me convenció de que todo eso eran puras tonterías y de que él no podía arruinar su carrera política. Había participado en la guerra anticristera de Jiménez. Le debía lealtad al jefe máximo. Ni de chiste se iba a casar por la iglesia. Por lo civil, si la ley civil había que respetarla, aunque lo mejor, decía, hubiera sido un rito casamiento militar. Nos fuimos a desayunar a los Portales. Andrés pidió café para todos, chocolate para todos y tamales para todos. Nunca fuimos una pareja como las otras, de recién casados. Íbamos juntos a todas partes. A veces las reuniones eran de puros hombres. Andrés llegaba conmigo y se metía entre ellos. Abrazándome, casi siempre sus amigos venían a la casa de la 9 Norte. Era una casa grande para nosotros dos, una casa en el centro, cerca del Zócalo, la casa de mis papás y las tiendas. Oía sus instrucciones como las de un dios. Siempre me sorprendía con algo y le daban risa mis ignorancias. No sabes montar, no sabes guisar, no sabes nada. ¿A qué dedicaste tus primeros 15 años de vida? Yo entré a clases de cocina con las hermanas Muñoz y me hice experta en guisos. Batía pasteles a mano, como si me cepillara el pelo. Aprendí a hacer mole, chiles en nogada, chalupas, chile atole, pipián, tinga, un montón de cosas. Se me hizo larga la espera. Andrés pasó 4 años entrando y saliendo sin ningún rigor, viéndome a veces como una carga, a veces como algo que se compra y se guarda en un cajón, y a veces como el amor de su vida. Nunca sabía yo en qué iba a amanecer, si me querría con él montando a caballo, si me llevaría con los toros el domingo o si durante la semana no pararía en la casa. Estaba poseído por una pasión que no tenía nada que ver conmigo, por unas ganas de cosas que yo no entendía. Era una escuincla. De repente me entraba tristeza y de repente júbilo, por las mismas causas. Empecé a volverme una mujer que va de penas a las carcajadas, sin ningún trámite, que siempre está esperando que algo le pase, lo que sea, menos las mañanas iguales. Odiaba la paz, me daba miedo. Me dediqué a llenar el tiempo, busqué a mis amigas, pasaba las tardes ayudándoles a bordar y hacer galletas, leíamos juntas novelas de Pérez y Pérez. Todavía me acuerdo de Pepa, ahogada en lágrimas con Anita de Montemar, mientras Mónica y yo nos carcajeábamos de tanto padecimiento tonto. Tenía yo 17 años, cuando nació Verania. La había cargado 9 meses como una pesadilla. Le había visto crecer a mi cuerpo una joroba por delante y no lograba ser una madre enternecida. La primera desgracia fue dejar los caballos y los vestidos entallados. La segunda, soportar unas agruras que me llegaban hasta la nariz. Odiaba quejarme.
pero odiaba la sensación de estar continuamente poseída por algo extraño. Cuando empezó a moverse como un pescado nadando en el fondo de mi vientre, creí que se saldría de repente y tras ella toda la sangre hasta matarme. Andrés era el culpable de que pasaran todas esas cosas y ni siquiera soportaba oír hablar de ellas. Como había perdido la candidatura para ser gobernador, andaba odioso. Le dio por viajar y me llevó hasta Estados Unidos en coche. Todo el tiempo tenía sueño. No sé para qué te traje, Katyn. Mejor hubiera invitado a otra mujer. No has visto el paisaje, ni me has cantado, ni te has reído. Ha sido un fraude. Un mediodía iba por el Zócalo soplándole a un reilete que compré para Pía y me estrellé con todo y barriga contra Pablo, mi amigo del colegio. Pablo era hijo de chipileños. Sus abuelos eran del Piamonte, en Italia. Por eso era güerejo y de ojos profundos. ¡Qué bonita te ves! ¿Cómo eres? En serio, yo siempre supe que te verías linda esperando un hijo. Nadie le tuvo más cariño que él al probable bebé, ni yo, aunque yo no era un buen ejemplo de amor extremo. Esa tarde jugamos sobre el pasto, como si fuéramos niños. Hasta se me olvidó la barriga. Hasta llegué a pensar que hubiera sido bueno no desear más que aquel gusto fácil por la vida. Aprecié la tela corriente de sus pantalones, sus pelos desordenados y sus manos. Pablo se encargó de quitarme las ansias, esos 3 últimos meses de embarazo, y yo me encargué de quitarle la virginidad que todavía no dejaba en ningún burdel. Eso fue lo único bueno que tuvo mi embarazo de Verania. Todavía el domingo anterior al parto fuimos a jugar en la paja. De ahí me llevó a casa de mis papás porque empecé a sentirme que Verania salía. Mi general llegó 2 días después con 20 ramos de rosas rojas y chocolates. Andrés entró en la casa con los 2 hijos de su primer matrimonio. Virginia era unos meses mayor que yo. Octavio nació en octubre de 1915 y era unos meses menor. Se pararon en la puerta del cuarto donde yo estaba. Su padre me presentó y los 3 nos miramos sin hablar. Yo no sabía nada de la vida de Andrés, menos que tuviera hijos de mi edad. Son mis hijos mayores. Hasta ahora vivieron con mi madre en Zacatlán, pero yo no quiero que estén en el pueblo. Los traje a estudiar aquí, vivirán con nosotros. Octavio y ella quedaron instalados cerca de nosotros y de repente nos volvimos una familia. Hasta pensé que sería bueno tener compañía cuando Andrés no estuviera. En la noche lo abrumé con preguntas. ¿De dónde le salieron esos hijos? ¿Tenía más? Andrés Asensio había conocido a la madre de sus hijos a principios de 1914, cuando fue a México acompañando al general Macías, un viejito que fue gobernador de Puebla, tras la renuncia del gobernador constitucional, después de que Victoriano Huerta mató a Madero. Yo no sabía bien lo sucedido en esos años. Macías era de Zacatlán Arriero, como el papá de los Asensio. Peleó en Puebla contra los franceses y se unió a las tropas de Porfirio Díaz. Con él se hizo importante y rico. Cuando llegó la revolución regresó al pueblo donde tenía un rancho y se sentía protegido. Andrés entró a trabajar con él. Era su jefe de peones, un muchacho listo, hijo de un conocido, y se lo fue ganando. Cuando Huerta le ofreció la gobernatura, el viejillo la agarró encantado y se llevó a su ayudante para Puebla. A los 6 meses de andar disque gobernando, se puso enfermo, quiso ir a curarse a México y cargó con Andrés, que se le había hecho necesario porque era ordenadísimo y lo cuidaba como un perro. Sabía dónde había puesto sus anteojos siempre que los perdía y aprendió a manejar su ropa y hasta algunas de sus cuentas. El general duró enfermo 3 semanas y a principios de enero de 1914 murió, como era de esperarse.
Andrés se quedó en México sin entender de todo lo que ahí pasaba, sin trabajo y con 2 monedas de plata, regalo del viejo Macías. A grandes rasgos y de esta manera se fue dando a conocer Andrés, además de que le gustó la ciudad, consiguió trabajo en un establo contando con 18 años y sin ganas de volver al pueblo. Por Mixcoac se encontró a Eulalia, una niña que llegó con las tropas de Madero. Su padre, Refugio Núñez, era soldado raso y entusiasta. Pasaban el día juntos, desde la madrugada en que se levantaban a ordeñar hasta la tarde, que se les hacía noche tomando café y oyendo a su padre hablar de que Emiliano Zapata había tomado Chilpancingo, de que los revolucionarios del norte se acercaban a Torreón, de que el traidor Huerta había expedido un despacho de general de guerra para don Porfirio Díaz y que le habían mandado la condecoración a París. El papá de Eulalia estaba al tanto de todo, después de que unos marinos gringos fueron detenidos en Tampico por andar merodeando cerca del puente Iturbide. Él vaticinó el desembarco de tropas gringas en Veracruz antes de que Zacatecas fuera tomado por Villa. Previó varios días de lucha sangrienta y más de 4,000 muertos en la batalla. Como todo lo adivinaba, supo también que Eulalia iba a tener un hijo de Andrés. Una mañana de mediados de julio, don Refugio Núñez amaneció anunciando la derrota del traidor. No bien lo dijo, y la Cámara de Diputados le aceptó la renuncia a Victoriano Huerta. De ahí empezó a vaticinar la caída de Puebla, la de Jalapa, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Hoy llega el general Obregón, dijo el 15 de agosto, y los 3 se fueron al Zócalo a recibirlo. Al joven Asensio le gustó Álvaro Obregón. Pensó que si un día le entraba la bola, le entraría con él. Tenía el aspecto de ganador. Cuando Venustiano Carranza llegó a México y convocó a una convención de gobernadores y generales con mando para el 1 de octubre, don Refugio vaticinó que Villa y Zapata no apoyarían al viejo Carranza, y otra vez acertó. La convención se trasladó a Ayala. Se los dije, ganó tierra y libertad. Esto fue lo que vivió Andrés Asensio en su vida antes de conocer a Catalina. Catalina y Andrés vienen a la Ciudad de México y ella sale con su chofer a conocer la ciudad. Catalina quedó maravillada con Sambors de los Azulejos, que se encuentra en Avenida Madero, Bellas Artes en todo su esplendor y que parecía pastel de primera comunión. El Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, la Villa de Guadalupe, todo muy bonito le pareció. Catalina, una mujer joven, bella, además inteligente, y así la reconocía Andrés sin decírselo, porque su machismo se lo impedía. Posteriormente conoció a Carlos Vives en Bellas Artes, ya que él era concertista y los 2 se enamoraron perdidamente. Andrés mandó matar a Carlos por tener relaciones con Catalina y también por estar en contra del sistema. Posteriormente Catalina le da a beber unas hierbas y Andrés muere. Me gustó una frase que dijo Carlos: me muera como me muera, quiero que mi cuerpo huela como tu cuerpo ahorita. Es una reflexión que se dice cuando se quiere. Eso le gustó a Catalina, ya que quería que la quisieran y la desearan verdaderamente como él lo hizo en esos momentos. Cuando Catalina sepultó a Carlos y luego sepultó a Andrés, expresó lo siguiente: porque lo que dijo fue al que realmente quiso. Pensé en Carlos, en que fui a su entierro con las lágrimas guardadas a la fuerza. A él podía recordarlo exacta su sonrisa y sus manos arrancadas de golpe. Entonces, como era correcto en una viuda, lloré más que mis hijos. Me gustó el amor que Carlos y Catalina sintieron uno al otro, y porque se entendieron y expresaron su amor, y hubo una equidad entre ambos, que permiten la igualdad de participación entre un hombre y una mujer,
Libre por fin, Catalina. Andrés solo deseaba cargos importantes, como general, como gobernador de Puebla, abusando de sus cargos y no cumpliendo con lo prometido a la gente en sus campañas. Tener hijos con diferentes mujeres y posteriormente llevárselos a Catalina, con el fin de que los recibiera, los educara y les diera de comer. Ella amó a sus hijos, propios y ajenos. Así, en un momento bendito, las hierbas terminaron con la vida de Andrés Asensio. La historia cambia de colores y tonos, esa vida que vivió la gente de esa época. Ya no regresará. Las circunstancias se ajustaron y se acomodaron de acuerdo a las necesidades de ese tiempo. Y fue bonita y fue injusta. Cada quien vivió lo que tenía que vivir. Me gustó la música de ese momento, principalmente la de Arráncame la vida, canción que me fascina. Bienvenidos a mi canal. Nos encontramos con el mundo de la lectura. Como todos sabemos que la literatura es extensa e intensa en un mundo de autores, temas, corrientes y géneros literarios que viven diferentes vidas, épocas y destinos. Empezaré ahora con el género narrativo. Subgénero cuento. El concepto de cuento es una narración breve con un planteamiento, nudo o trama y desenlace, basado en un hecho real o ficticio. Iniciaré con Horacio Quiroga. Es uruguayo, conocido como el cuentista de América. Nació en Salto el 31 de diciembre de 1878 y muere en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. Él se inicia como escritor en la revista del Salto, influenciado en sus características por Edgar Allan Poe, por su novela gótica y sus cuentos de terror. Uno de ellos es El gato negro. ¿Quién no ha leído El gato negro? A él se le considera el padre del terror psicológico, siendo Edgar Allan Poe norteamericano y Horacio Quiroga latinoamericano. Horacio Quiroga compartió uno de los periodos de la literatura hispanoamericana con sus contemporáneos Leopoldo Lugones, José Enrique Rodó, Rubén Darío y Julio Herrera y Racing. El almohadón de plumas. Comencemos. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaban una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado. En abril vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor. Más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos, la blancura del patio silencioso, columnas y estatuas de mármol. Producía una otoñal impresión de palacio encantado, dentro el brillo glacial del estuco. Sin el más leve rasguño de las altas paredes, afirmaba aquella sensación de espacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia.
Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondido en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta, declarándose una anemia marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y su nariz y labios se perlaron de sudor. «Jordan, Jordan», clamó, rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándolo, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordan, golpeó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada, en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó jamás. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron de forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala, en el silencio agónico de la casa. No se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Murió, por fin, la sirvienta que entró después de deshacer la cama. Sola ya, miró un rato, extrañada, el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja,
En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor. Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, habían aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves diminutos en el medio habitual llegaban a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en las almohadones de pluma. Horacio Quiroga es un hombre con características que por azares del destino vive como lo es, respirando y viviendo el deceso de su padre, su padrastro, su primera y segunda esposa, y sus hijos por último. Él decide terminar con su vida, cada uno con un trágico fin. En sus cuentos de amor, locura y muerte se abordan los temas pobreza, fracasos, muerte, animales que atacan. Quiroga plantea enfrentarse constantemente entre la naturaleza y el hombre. Me doy cuenta del sufrimiento que vive Alicia, el personaje principal, y que no evita que su vida se consuma, y que nadie se da cuenta que un animal antropoide la ataca y succiona la sangre noche a noche. Nadie escapa a su destino. Tenemos que vivir con alegría, sufrimientos, compromisos, aciertos y desaciertos, pues no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, ni de qué manera vamos a morir. Si esta lectura te agradó, suscríbete a mi canal y regálame un like. Gracias y hasta el próximo Mundo de la Lectura. Romeo y Julieta, la obra comienza en Verona, donde las familias Montesco y Capuleto están inmersas en una enemistad de larga data. Durante una pelea entre los sirvientes de ambas casas, el príncipe Scalo interviene y amenaza con castigar con la muerte a quien vuelva a desatar la violencia. Esta amenaza refleja la tensión y el odio que existe entre las dos familias. Romeo Montesco, joven hijo de la familia Montesco, está triste porque está enamorado de Rosaura, quien no le corresponde. Su primo Benvolio lo anima a ir al baile de los Capuleto con la esperanza de que Romeo pueda olvidar a Rosaura al conocer a otras mujeres. El anfitrión de la fiesta es Lord Capuleto, quien ha decidido organizar una fiesta para calmar las tensiones entre las dos familias. En la fiesta, Romeo y Julieta Capuleto se encuentran por primera vez. Aunque al principio no saben quiénes son, pronto descubren que pertenecen a familias enemigas. Sin embargo, su amor
es instantáneo y apasionado. Este encuentro, marcado por una conexión inquebrantable, sienta las bases de la tragedia que se avecina. Ambos quedan profundamente enamorados, aunque se enfrentan a la cruda realidad de que no pueden estar juntos debido al odio entre sus familias. A pesar de la enemistad entre las dos casas, Romeo y Julieta deciden casarse en secreto. Después de la fiesta, Romeo si escabulle para encontrar a Julieta, quien está en el balcón de su casa. En una famosa escena, Romeo le jura su amor eterno y, después de un breve intercambio de promesas, se comprometen a casarse al día siguiente. Julieta, convencida de su amor por Romeo, se enfrenta a un conflicto interno al saber que su familia no aceptaría su relación con él. A pesar de sus dudas, ella se siente completa con él y ambos se sienten dispuestos a desafiar todo para estar juntos. Romeo se encuentra con Fray Lorenzo, un sacerdote que conoce bien a la familia Montesco y al que le pide que los case en secreto. El fraile acepta, ya que cree que la unión de los jóvenes podría ser la clave para poner fin a la enemistad entre las dos familias. En este acto, la tensión entre las dos familias llega a su punto culminante. Tebaldo, primo de Julieta, se enfrenta a Romeo en la plaza. Tebaldo está enfadado por la presencia de Romeo en el baile de los Capuleto y le reta a un duelo. Sin embargo, Romeo, que ahora está casado con Julieta, se niega a pelear porque considera que Tebaldo es su familia por su unión secreta con Julieta. Mercucio, amigo cercano de Romeo, se ofende por la negativa de Romeo y acepta el reto de Tebaldo. Durante el duelo, Mercucio es mortalmente herido. Enfurecido por la muerte de su amigo, Romeo decide vengarlo y mata a Tebaldo. Como resultado, el príncipe Escalo ordena el destierro de Romeo de Verona. Este castigo destierra a Romeo de la ciudad y lo obliga a huir a Mantua, lo que sumerge a ambos jóvenes en una profunda desesperación. La separación de los amantes marca el comienzo de una serie de eventos trágicos. Desesperada por la partida de Romeo, Julieta se enfrenta a un dilema en su matrimonio con Paris, un noble elegido por su familia. Se acerca, pero ella no puede casarse con nadie más que con Romeo, en busca de una solución. Julieta acude a Fray Lorenzo, quien idea un plan para ayudarla. El plan consiste en que Julieta tome una poción que la hará parecer muerta durante 42 horas. Cuando despierte en la tumba familiar, Romeo podrá llegar a tiempo para escapar con ella a Mantua. Fray Lorenzo le envía un mensaje a Romeo para informarle sobre el plan, pero el mensaje nunca llega a su destino debido a un malentendido. Mientras tanto, en la casa de los Capuleto, la familia está ocupada con los preparativos para la boda de Julieta con Paris San Julieta. Llena de angustia, toma la poción y cae en un sueño profundo. El mensaje de Fray Lorenzo no llega a tiempo a Romeo Anne. En su lugar, Bauthéser, el sirviente de Romeo, le informa que Julieta ha muerto. Devastado por la noticia, Romeo compra veneno y regresa a Verona. Al llegar a la tumba de los Capuleto, se encuentra con Paris, quien está de luto por la muerte de Julieta. En un enfrentamiento, Romeo mata a Paris y se dirige a la tumba de Julieta. Dentro de la cripta, Romeo se despide de Julieta, quien todavía está en su aparente estado de muerte. Sin embargo, cuando Romeo toma el veneno y muere junto a ella, Julieta despierta y encuentra a su amado muerto. Desesperada, se apuñala con la daga de Romeo los miembros de las dos familias. Al descubrir la trágica muerte de los jóvenes, finalmente
se reconcilian. El príncipe Escalo lamenta profundamente la pérdida y reflexiona sobre cómo el odio y la violencia destruyen vidas. La obra Romeo y Julieta de William Shakespeare es una tragedia que aborda los efectos devastadores del odio, el prejuicio y la violencia entre las familias Montesco y Capuleto, cuyas disputas impiden que sus hijos, Romeo y Julieta, puedan vivir su amor sin obstáculos. A lo largo de la obra, los jóvenes protagonistas luchan por estar juntos en un mundo marcado por el conflicto. Pero finalmente, su amor se ve truncado por una serie de malentendidos y eventos trágicos que resultan en su muerte. La conclusión de la obra es profundamente reflexiva y amargan el odio y la división entre las personas. No solo destruyen a los individuos involucrados, sino que también afectan a quienes los rodean. La reconciliación de las dos familias, al final, aunque tardía, ofrece una lección sobre la importancia de la paz y el entendimiento, mostrando cómo el amor puede ser destruido por la intolerancia y el rencor. Así, Romeo y Julieta nos recuerda que las enemistades y los prejuicios, cuando no se resuelven, pueden tener